Conocido comúnmente como Sebastián, en la Ciudad de México es famoso por la escultura del Caballito, que se encuentra sobre la Avenida de Reforma. Sus obras son mundialmente conocidas, en especial en el país nipón, donde su arte ha tenido gran aceptación. Nació el 16 de noviembre de 1947 en Camargo, Chihuahua. Sebastián se ha destacado por la creación de esculturas gigantes, generalmente de acero o concreto, que adornan ciudades como las de México, San Antonio, Nueva York, Río de Janeiro y Osaka. Su escultura más grande hasta el momento es la Puerta de Chihuahua, ubicada en la capital del estado. Sus obras se destacan por el uso de formas geométricas y van del pequeño formato a la escultura monumental urbana. Félix Candela Uteriño nació el 27 de enero de 1910 y murió en Carolina del Norte el 7 de diciembre de 1997. Fue un arquitecto de nacionalidad mexicana y española, famoso por la creación de estructuras basadas en el uso extensivo del paraboloide hiperbólico. En 1941 adquirió la ciudadanía mexicana. En Acapulco comenzó su verdadera carrera como arquitecto con el diseño de algunas casas y hoteles. En 1950 fundó con los también arquitectos hermanos Fernando Fernández Rangel y Raúl Fernández Rangel la empresa constructora Cubierta Sala. En 1953 recibió una cátedra en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. También ese año sale de la empresa los hermanos Fernández Rangel, quedando solo su hermano Antonio. La empresa perduró hasta 1976, aunque Félix la dejó en manos de su hermano en 1969. Vicente Mendiola Quesada nació en Chalco, en el Estado de México, el 7 de marzo de 1900 y murió en Ciudad de México el 23 de febrero de 1993. Fue un arquitecto y pintor mexicano, destacado por sus obras de la escuela moderna. Sus edificios tempranos más conocidos fueron el edificio de la Alianza Ferrocarrilera en 1926, en la colonia Tabacalera, creado junto a Carlos Grimán y Luis Alvarado. En esos mismos años y más tarde, la Inspección de Policías y Cuartel de Bomberos en 1928, en la esquina de las calles Revillagigedo e Independencia, en el centro histórico de la Ciudad de México, el edificio de los Teléfonos de México en 1999 y la parroquia votiva de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en 1931. Luis Barragán nació el 9 de marzo de 1902 en Guadalajara. Cursó estudios de Ingeniería Civil y Arquitectura en 1925 y posteriormente viajó a Europa. Emprendió en 1957 las obras del fraccionamiento Ciudad Satélite, cuyo símbolo, las 5 torres, es el fruto de la colaboración de Barragán, Matías Güeritz y Chucho Reyes. En 1980 recibió el premio Pritzker de Arquitectura y comenzó a ser reconocido a escala internacional. Sus edificios y proyectos arquitectónicos y paisajísticos ponen de manifiesto su talento para funcionar los métodos tradicionales de construcción con el lenguaje de la modernidad. Considerado como el arquitecto mexicano más importante y una de las figuras más destacadas dentro del ámbito de la arquitectura internacional del siglo XX. Rufino del Carmen Arellanes Tamayo nació en Oaxaca de Juárez el 25 de agosto de 1899 y murió en Ciudad de México el 24 de junio de 1991. Fue un pintor mexicano, figura capital en el panorama de la pintura mexicana del siglo XX. Rufino Tamayo fue uno de los primeros artistas latinoamericanos que, junto con los representantes del conocido grupo de los tres, Rivera, Siqueiros y Orozco, alcanzó un relieve y una difusión auténticamente internacionales. Como ellos, participó en el importante movimiento muralista que floreció en el periodo comprendido entre las dos grandes guerras mundiales. Sus obras,
Sin embargo, por voluntad creadora y sus características, tienen una dimensión distinta y se distinguen claramente de las mencionado grupo y sus epígonos. Betsabe Romero nació en la Ciudad de México en 1963. Es una artista visual mexicana. Su lenguaje artístico comprende instalaciones, arte objeto, intervenciones y videos. Su estilo mezcla el arte contemporáneo con el arte popular. El trabajo de Romero es especialista en temas de importancia social como la migración, los roles de género, las tradiciones mexicanas, la religiosidad y el mestizaje. Para ello, utiliza y modifica artículos cotidianos de consumo global, urbano como llantas, chicles, automóviles, tatuajes, etc., a los que impregna una connotación femenina que destaca el papel de las mujeres en la época moderna. Sus piezas, instalaciones e intervenciones son una reflexión acerca de las contradicciones de la modernidad. Gabriel Macotela es un pintor, escultor, grabador, dibujante, escenógrafo, editor y músico que nació en Guadalajara, en Jalisco, en 1954. Estudió en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda del INPA y más tarde ingresó a la Escuela Nacional de Artes Plásticas San Carlos de la UNAM. Fue alumno de Gilberto Aceves Navarro y miembro del grupo Suma. Ha participado en las bienales de La Habana, San Paolo, Buenos Aires, Cuenca, donde su obra ha recibido menciones. Ha sido reconocido con el premio de la adquisición del INBA en 1998, el premio Juguete Arte Objeto en el Museo Luis Cuevas en 1993, beca del programa Fomento de Proyectos y Conversiones del FONCA por el Taller de Papel de Oaxaca en 1998 y formó parte del Sistema Nacional de Creadores Artísticos en 1993 y 1997. Michael Rodwin Halbert nació en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1969. Es un arquitecto sin título mexicano, socio fundador de Rodwin Arquitectos, un despacho de diseño y arquitectura de México, reconocido por Architectural Records en 2005 como uno de los 10 despachos en la arquitectura de vanguardia. Michael Rodwin estudió arquitectura en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En el 2002 fundó Reaction Arquitectos y ha participado en diversos proyectos internacionales de gran escala en México, Canadá, Kuwait, China, Dubái, Singapur y España. Ha sido un profesor invitado en el Instituto de Arquitectura de California del Sur, en Los Ángeles, California, y en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, también conocido como Juan Rulfo, nació en Acapulco, San Gabriel, distrito de Sayula, México, el 16 de mayo de 1917 y murió en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. Su reputación se asienta en dos obras narrativas: El llanto en llamas, compuesto de 17 relatos, publicado en 1953, y su novela trascendental, Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriormente a la Revolución Mexicana, caracterizado por una leyenda de México que se reconocería como el individuo introvertido, tímido y enigmático. José de Jesús Francisco Zúñiga Chavarría nació en San José, Costa Rica, el 27 de diciembre de 1912 y murió en el Distrito Federal, México, el 9 de agosto de 1998. Fue un artista costarricense nacionalizado mexicano, conocido tanto por su pintura y su escultura. El periodista Fernando González Cortázar lista a Zúñiga como uno de los 100 mexicanos más notables del siglo XX, mientras que la Enciclopedia Británica le llama quizás el mejor escultor de la política mexicana del estilo moderno. Es reconocido mundialmente como uno de los grandes escultores del siglo XX. Desde pequeño descolló por su habilidad para el dibujo. A los 12 años modeló su primer bajorrelieve en yeso, en nacimiento, la cual se considera su primera escultura conocida.
En 1927 ingresó a un curso de dibujo en la Academia de Bellas Artes de Costa Rica. Gabriel Figueroa Mateos nació en la Ciudad de México el 24 de abril de 1907 y murió el 27 de abril de 1997. Fue un cinematógrafo y director de fotografía mexicano, figura importante de la época de oro del cine mexicano. Sus primeros trabajos fueron como fotógrafo en películas como Revolución de Miguel Contreras Torres. Además de trabajar con directores mexicanos, Figueroa trabajó también para Hollywood, donde colaboró con John Ford y John Huston. En 1950 realizó la fotografía de Los Olvidados de Luis Buñuel. Algunos de sus trabajos más recientes fueron El corazón de la noche, Eres desconocido y México 2000. Fue candidato al premio Oscar a la mejor fotografía por La noche de la iguana en 1964. Fue fundador junto con Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfico de la República Mexicana. Ricardo Legorreta Vilchis nació en Ciudad de México el 7 de mayo de 1931 y murió el 30 de diciembre del 2011. Fue un arquitecto mexicano. Llegó a ser uno de los más reconocidos arquitectos mexicanos a nivel nacional. Su obra es reconocida por amplios sectores de la sociedad debido a la constancia de su trabajo, la congruencia de sus ideas y la permanencia de valores universales en arquitectura. La obra de Legorreta se basa en el manejo de las proporciones en la creación de espacios elementales, en el color intenso y la contundencia de elementos estructurales y arquitectónicos, los cuales son integrados en escasos materiales y una escala monumental. Su arquitectura es regional y responde a las necesidades de su entorno cultural. A lo largo de su carrera recibió críticas que denotan la referencia de arquitectura de Luis Barragán Morfín. Cordelia Urueta Sierra nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1908 y murió el 3 de noviembre de 1995. Fue una artista mexicana conocida por el uso del color y la abstracción sin abandonar la figura humana. Nació en la familia intelectual y artística. Empezó a dibujar cuando era niña, sobre todo retratos. No tuvo una formación artística formal extensa, pero dio clases de arte, lo que le dio la oportunidad de conocer a varios artistas mexicanos contemporáneos, incluyendo a Gustavo Montoya. Después de un tiempo en París y Nueva York, regresó a México permanentemente en 1950 para dedicarse a la pintura, exhibiendo en México y en el extranjero en los años 1950 y 1960, ganando el Premio Nacional de Arte, pero lo rechazó. Fernando García Ponce nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 25 de agosto de 1993. A la edad de 11 años, junto con su familia, se mudó a la Ciudad de México. En 1952 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar la carrera de arquitectura. Al mismo tiempo, acudió al taller de Enrique Clement, al que García Ponce reconoció siempre como su maestro. A pesar de que Clement no enseñaba, solo pintaba. A un año de finalizar su carrera, García Ponce, junto a Alain Lipkes, un francés de origen ucraniano que había llegado a México huyendo de épocas de persecución, viajó a París y otras ciudades europeas. Decidió abandonar la carrera de arquitectura para dedicarse a la pintura. A su regreso a México, se dedicó completamente a su nueva pasión, apreciando, según sus palabras, el movimiento aparente revolucionario de los muralistas, tantos faltos de calidad piróptica. Sus primeras obras en 1954 fueron básicamente retratos.